Probablemente te han dicho que el blanqueamiento dental destruye tus dientes, que desgasta tu esmalte como si fuera una lija o que te dejará con una sensibilidad insoportable de por vida. Pero, ¿y si te digo que la verdadera amenaza para tus dientes no es el blanqueamiento en el consultorio, sino esa pasta dental blanqueadora o ese carbón activado que usas todos los días en tu propia casa? Hoy vamos a desmontar los peores mitos sobre el blanqueamiento y a revelarte el secreto que la industria no quiere que sepas sobre tu sonrisa. La mayoría de las personas creen que tener los dientes blancos requiere sacrificar salud por estética. Tienen la idea de que blanquear un diente es como lijar una pared, quitando capas protectoras hasta llegar a un blanco artificial. Pero esto es una completa mentira. Un blanqueamiento bien indicado, realizado por profesionales, no desgasta, no afina y no corroe el esmalte. En realidad, funciona mediante un proceso químico inteligente. Los geles a base de peróxido penetran la estructura y rompen las moléculas de pigmento oscuro que has acumulado con los años. Es decir, tu diente no queda blanco porque perdió material, queda blanco porque la oscuridad en su interior fue fragmentada y la luz ahora se refleja de forma diferente. El procedimiento profesional y supervisado no debilita ni compromete tu estructura dental. Aquí es donde la historia se pone oscura. Literalmente, con el auge de Internet, millones de personas han cambiado el tratamiento profesional por soluciones mágicas y extremadamente baratas. Pastas blanqueadoras y el famoso polvo de carbón activado te prometen resultados instantáneos de Hollywood, pero la ciencia dice otra cosa. Estos productos abrasivos remueven solo los pigmentos superficiales, sin alterar en absoluto la estructura del esmalte de forma interna. No blanquean realmente tus dientes, lo único que hacen es raspar tu esmalte diariamente, lo que a la larga destruye la capa protectora translúcida y deja expuesta la dentina, que es más amarilla por naturaleza. Terminas con dientes paradójicamente más amarillos, débiles y con una sensibilidad feroz. Y hablando de grandes mitos de la industria, ¿qué hay de esa tortura llamada la dieta blanca? Muchos pacientes creen que durante el blanqueamiento no pueden tomar café, té ni una copa de vino tinto. Sorpresa, la evidencia científica ha demostrado que estas restricciones dietéticas rigurosas son totalmente innecesarias siempre y cuando mantengas buenas prácticas de higiene bucal. Por otro lado, si pensabas que pagar cientos de dólares extras por un blanqueamiento iluminado con luz láser, ultravioleta o LED te daría mejores resultados, la literatura científica actual muestra que estas técnicas de activación luminosa no proporcionan mejoras significativas en el efecto blanqueador final. El verdadero protagonista del resultado siempre es el gel y la fisiología de tu diente. Entonces, si el blanqueamiento profesional es tan seguro, ¿por qué algunas personas sienten dolor? Ese malestar no es sinónimo de que el diente se está disolviendo. La sensibilidad dental, especialmente en el blanqueamiento clínico de consultorio, que utiliza mayores concentraciones, es un efecto predecible y transitorio que puede ocurrir. Suele estar relacionada con permeabilidad de la dentina, retracciones gingivales, fisuras o caries que no fueron tratadas antes de colocar el producto. Ahora, si buscas un efecto realmente duradero, la ciencia confirma que el blanqueamiento casero, supervisado por un dentista usando cubetas a medida, proporciona una mayor estabilidad del color a largo plazo y mejor longevidad de resultados en comparación con el tratamiento exclusivo y rápido de consultorio. Llegamos a la verdad absoluta. ¿El blanqueamiento estropea los dientes? Definitivamente no. Lo que destroza tus dientes es la irresponsabilidad clínica y personal.
Usar recetas caseras de internet, comprar geles de procedencia dudosa sin control sanitario, cepillarse con abrasivos destructivos como el carbón o someterse a geles potentes sin un diagnóstico profesional previo. El problema nunca fue el procedimiento químico que la odontología ha estudiado por décadas. El problema siempre ha sido buscar el atajo barato a costa de tu integridad física. El deseo de tener una sonrisa blanca, limpia y atractiva es completamente natural en la sociedad moderna, pero eso no debe nublar tu juicio crítico. Tu boca es la puerta de entrada a tu salud general y a tu confianza. Un tratamiento clínico controlado es una inversión segura en tu bienestar y apariencia. Un producto milagroso sacado de las redes sociales puede ser una factura carísima y dolorosa que pagarás el resto de tu vida. Así que la próxima vez que veas un anuncio prometiéndote dientes blancos como perlas en 5 minutos con un producto oscuro, áspero y abrasivo, pregúntate con total sinceridad, ¿estás cuidando de tu sonrisa a largo plazo o simplemente estás lijando tu salud para seguir una moda peligrosa y pasajera? Piénsalo muy bien antes de poner tu esmalte en riesgo. Si hoy te llevas claridad, no lo dejes aquí. Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana, señales reales, decisiones seguras. De la señal a la solución.